Con José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad. Espert, ¿cómo le va? Buen día, Nacho Otero lo saluda en Metro Hola, 95. hola, muy buen día, Nacho. Buen día. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Bueno, a ver, expectativas. Primero, ojalá que el ministro venga y yo le diría de parte nuestra, vemos con una enorme preocupación el gran proceso de endeudamiento que está llevando a cabo el gobierno de Alberto Fernández, proceso de endeudamiento que está provocando, entre algunas cosas, que Argentina está acumulando tanta deuda que no puede colocar más deuda al mercado internacional de capitales, el riesgo país está en un nivel como si estuviéramos en default, así que hay que cortar rápido este proceso de endeudamiento y eso se corta cortando con el déficit fiscal, así que este es un presupuesto que debería ir a déficit fiscal cero o superávit fiscal rápidamente, obviamente congelando partidas en el gasto público y asumiendo que la recaudación se usa para bajar el déficit. Así que me parece un propuesto poco realista en lo profundo del presupuesto, que desconoce el proceso insostenible de endeudamiento al cual estamos incurriendo una vez más. Y particularmente le diría con esa deuda del Banco Central que con Macri se llamaban LEVAX, que hoy se llaman LELIX, a Macri le explotaron, ya sabemos que tuvimos una crisis en 2018 que se extendió a 2019, un motivo por el cual Macri pierde las elecciones y estamos otra vez en la misma situación un par de años después, así que eso es un presupuesto absolutamente irreal. Es sustantivo el presupuesto. Después podemos discutir la proyección del crecimiento, el PBI, el dólar, la inflación, pero en el nudo central es un presupuesto irrealista porque desconoce un proceso de endeudamiento absolutamente insostenible que nos lleva al choque. ¿Cómo se hace, por otro lado, para bajar el gasto público? Estamos hablando con José Luis Espert. Y poder reducir el déficit en un país que tiene el 43,8% de pobreza, más o menos, se calcula, según la UCA, el último dato del Observatorio de la Deuda Social. Bueno, la primera cosa que hay que tener claro que a la pobreza esta del 43%, algunos ya hablan de la mitad de la población pobre, se ha llegado por culpa de estos procesos de endeudamiento, procesos inflacionarios insostenibles provocados por el déficit fiscal. Acá el problema es el déficit fiscal y la política tradicional sigue insistiendo en hacer déficit fiscal. Entonces, primero hay que tener claro el diagnóstico. La pobreza es culpa de las crisis sucesivas que hemos tenido, y las crisis sucesivas que hemos tenido son culpa de los déficits fiscales y el endeudamiento insostenible al cual ese déficit fiscal llega. Primero hay que tener claro ese diagnóstico, que la deuda y las crisis no son un plato volador, son generadas hasta desde el propio Congreso cuando se sancionan presupuestos con déficit fiscal. La segunda cosa importante a tener en cuenta, que así como el sector privado, cuando fue encerrado por este gobierno en una cuarentena cavernícola el año pasado, se le siguieron cobrando impuestos sin ton ni son, y a ningún diputado y a ningún senador le preocupó cómo el sector privado se fundía durante el año 2020, tuvimos la peor caída del PBI del mundo durante el año 2020 de más del 10%, hoy hay un tarifazo fenomenal adentro del presupuesto que yo le quiero preguntar al ministro de cuánto es. Bueno, si vamos a bajar el gasto público en subsidios económicos con un gran tarifazo a la gente, que el resto del gasto público se acomode como para empatizar con la gente en el sector privado que sufre el tarifazo y para pagar el endeudamiento insostenible. No hay necesidad de bajar el gasto público para ir a déficit fiscal cero y parar con la bomba de la deuda. Sí es necesario ser conscientes de que acá estamos en una situación de emergencia y el gasto público no puede crecer a la velocidad de la inflación como pone el ministro del presupuesto del 35%. ¿Hay posibilidades entonces, usted vería con buenos ojos en función de esto, de desdoblar tarifas, por ejemplo? No, yo quisiera primero ver cuál es el tarifazo que está dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto evidentemente hay un tarifazo, que no sé cuál es, el presupuesto no dice nada sobre eso de manera increíble, porque los subsidios económicos caen de manera abrupta. Pero yo no tengo la menor idea, ningún diputado tiene la menor idea de cuál es el Claro. tarifazo, porque el gobierno no dice absolutamente nada O de sea, esto. bien que bajan los subsidios, por ende que van a aumentar las tarifas, pero no se sabe en qué y cómo.
Exactamente. Además de muchísimas otras cosas, por ejemplo, acá seguimos con la costumbre que se crean impuestos por única vez que después se mantienen permanentemente. Por ejemplo, la ley de solidaridad de la emergencia económica que el gobierno lleva al Congreso a fin de 2019 cuando asume, que crea alícuotas diferenciales para los bienes en blanco, obviamente, que están situados en el exterior, que supuestamente eran por única vez, se vuelven a repetir en el presupuesto y da la sensación que van a ser permanentes esas. Lo mismo pasó con el impuesto a los bienes personales que se creó en el año 99, lo mismo pasó con el impuesto al cheque que se creó en el 2001. Se crean impuestos por única vez y después son para siempre. Esto no puede volver a ocurrir. Estamos hablando con José Luis Espert, diputado nacional. Sofía, tiene una pregunta para usted. Sí, Esper, ¿cómo le va? Acá lo saluda Hola, Sofía buen día. Terrible. No, en ese sentido le quería preguntar por la parte impositiva del presupuesto. Creo que acaba de aclarar un poco el tema de la ley de solidaridad, esa que aprobaron por aquel diciembre de 2019, pero ¿qué partes haría falta aclarar o cómo están viendo el componente impositivo del presupuesto? Bueno, además de lo que yo le comenté recién, hay una suba inexplicable para mí de 56% en el impuesto a los bienes personales durante el año que viene. Además hay una suba en aportes y contribuciones, lo que sería el impuesto al salario también cercano al 60%, donde no se dice por qué va a crecer tanto el aporte y contribución, el aporte personal y la contribución patronal, no de los impuestos al trabajo. Impuestos al trabajo, claro. Sí, son todas dudas que nos quedan, porque si la economía, según el presupuesto, crece 4%, la inflación es 33%, ¿cuán arriba van a crecer los salarios del supuesto inflacionario que el gobierno tiene para explicar un aumento de casi 20 puntos por encima de la inflación de los impuestos al trabajo? Espert, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. No, por nada, muy buenos días. José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad.